Comencemos. Hola, hoy vamos a hablar sobre otro emulador. Ya partimos con Nintendo Switch, luego nos fuimos con emulador de Wii U y ahora vamos a seguir con emulador de Nintendo 3DS. 3DS XL, DS, sirve con todas esas versiones. Lo importante es que sea Nintendo 3DS, de eso se trata el emulador del día de hoy. El video lo voy a dividir en dos partes. La parte número 1 va a ser la instalación del emulador, que es el típico video que he hecho siempre. Y la segunda parte se va a tratar de el tema de los juegos, de la desencriptación, porque hay algunos juegos que vienen encriptados y vamos a tener que desencriptarlos. Lo primero va a ser hablar un poquito sobre el emulador, el Citra, que ese es su nombre. Vamos a hablar sobre él, vamos a ver características, los requerimientos y todo eso. Y luego de eso, en el video vamos a hablar cómo instalarlo. Abajo en la descripción, si quieren saltarse toda esta parte de intro, les voy a dejar las partes del video con los tiempos correspondientes a cada uno. Para que si ya conocen el emulador y quieren ver solamente cómo instalar tal parte, se vayan a esa parte del video y no pesquen el inicio del video. Pero para los que son nuevos, vamos a hablar sobre el emulador. Listo, lo primero que tenemos que hacer es la lista de compatibilidad de los juegos. Como pueden ver, cada juego aquí en la página va recopilando información que entregan los usuarios o ellos mismos. Dependiendo, el emulador también uno puede entregar información sobre si el emulador juega bien o no. Si el juego funciona bien o no. Entonces tenemos una calificación del no testeado hasta el que está perfecto. Y aquí en esta página de Citra, que aparece acá arriba, ustedes pueden revisar el listado de los juegos y ver si el juego funciona súper bien o perfecto, o si no está testeado, etcétera. Luego de eso vamos a hablar sobre el emulador Citra. Aquí tenemos también en la misma página, aparece toda esta información, pero la vamos a comentar en el video para que, por si no quieren leerlo, yo se los leo. Vamos a hablar sobre Citra. ¿Qué es Citra? Citra es un emulador de Nintendo 3DS desarrollado a principios del 2013. Y eso básicamente es. ¿Qué es la licencia Citra? Es un proyecto de código abierto con licencia de GPE Level 2. Y consulte el documento de licencia para obtener más información. ¿Quién hizo Citra? Los usuarios, los señores de GitHub. Ellos fueron los que hicieron este emulador. Y eso es básicamente. Para ejecutar el Citra, aquí aparece un listado en la página que les tengo acá arriba del FAQ, en donde pueden ver varias preguntas frecuentes sobre Citra. Si se puede usar internet, si pueden usar el Pokémon, si pueden jugar online. Todas esas preguntas, la gran mayoría, están respondidas aquí. Entonces ustedes visitan esta página y aquí van a ver una gran cantidad de preguntas. Los requisitos del sistema y problemas comunes. Lo que vamos a hablar va a ser sobre esto. ¿Qué tipo de especificación necesito para ejecutar el Citra? Las únicas duros, la traducción, requisitos son que tenemos que ser sistema operativo de 64 bits, que son lo general de los PCs, y el alto rendimiento posible que tenga tu PC, pero generalmente con 8 GB de RAM, una tarjeta de video normal, se ejecuta súper bien el emulador. No habrá problema en ese sentido. De hecho, acá abajo sale lo de la GPU. Dice, es muy probable... aquí hay un error que dice, cuando intento iniciar cualquier juego, Citra se bloquea inmediatamente. Y aquí te habla que puede ser el GPU, tienes que revisar el GPU, los hardware, etcétera. Y aquí salen otros errores, posibles fallas que uno puede tener, y aquí salen las soluciones posibles y todo sobre eso. Soporte de redes, etcétera. Si necesitan toda esa información o tienen alguna duda, igual pueden dejarlo abajo en los comentarios para intentar resolverla entre todos los que siguen estos tipos de emulador, o si no, visitan la página de consultas de la misma página Citra. Listo, ya una vez que entramos como a una intro sobre qué es el Citra, una intro al peo, vamos a ver los archivos necesarios que necesitamos para... No, este archivo no.
olviden eso, son estos archivos, estos 3 archivos. El primero es el instalador, que el instalador ustedes se van a Google o su buscador y ponen Citra. Y aquí tenemos la página que se llama citra-emu.org. Entran aquí y inmediatamente les aparece donde tienen la opción para descargar el emulador. Le dan a download para Windows y ahí está, y se descarga el archivo que está aquí en pantalla. De igual forma, yo abajo en la descripción del video les voy a dejar estos 3 archivos, así que no se preocupen en ese sentido. Entonces, tenemos el instalador, luego necesitamos unos complementos que se agregan a donde se instaló el Citra. Y bueno, importante, ustedes saben que nosotros estamos en contra de la piratería. Ya saben. Pero, claro, tienen que tener juegos. Y lo que deben saber es que los juegos yo aquí tengo estos 3 juegos para probar. Y los juegos tienen que venir en formato .3ds. .3ds. Eso es suficiente. Ustedes buscan en internet juegos de Nintendo 3DS. Y los pueden obtener. Se supone que estos juegos se sacan de los cartuchos originales. Pero yo creo que los que están haciendo esto no tienen los cartuchos originales, así que ya saben. Pero aquí estamos en contra de la piratería, así que no se pueden utilizar juegos, ya saben. Bueno, una vez aclarado eso, comencemos al tiro el tutorial. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el instalador. Lo abrimos, doble clic o... Listo, le damos a... Podríamos intentar aquí en configuración para ver... no, yo creo que esto deben dejarlo tal cual. Lo dejan tal cual, solamente le dan a siguiente. Seleccionan la ubicación donde quieren instalar el emulador. Por defecto pueden dejarlo donde lo deja por defecto. Yo, en el caso mío, yo prefiero dejarlos instalados en otro disco duro. Este es el caso mío porque yo prefiero dejarlo en otro disco duro, así que voy a crearme una nueva carpeta. Ya tengo una carpeta llamada Citra. Listo, seleccionar y ya lo tengo instalado. Tengo que desinstalarlo. Una hora después. Listo, lo tuve que desinstalar porque ya lo tenía instalado, así que vamos a repetir. Abrimos, le damos a siguiente y listo. Seleccionan una ubicación, en el caso mío yo lo voy a dejar en este disco duro. Y ahora sí le creo una carpeta llamada Citra, en mi caso. Ustedes pueden dejarlo donde se instala por defecto, no hay ningún problema. Le dan a siguiente. Marcan esta casilla donde dice Citra Canary. El instalador les va a instalar, valga la redundancia, les va a instalar 2 Citra. El Citra Canary y el Citra 90. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es que Citra, si no me equivoco, el Citra 90 es el testeador, por así decirlo. Ustedes, si quieren ayudar a Citra a mandar reportes sobre si un juego funciona o no, es el Citra 90 el que está encargado de como ir revisando y testeando el programa y su funcionamiento. El Citra Canary es por así decirlo, el que se va a utilizar solamente para jugar. Entonces no va a haber ninguna actualización ni nada por el estilo. Citra 90 es... Bueno, instalan los dos si quieren. Si no, dejan solamente uno instalado. Yo les recomiendo que dejen los dos instalados. Le damos a siguiente. Le damos a aceptar y le damos a siguiente. Ahí le dimos a aceptar y le damos a siguiente. Acceso directo en el menú de inicio. Ahí está Citra. Le damos a siguiente. Y listo. Le damos a instalar y se comienza a descargar. No se demora mucho. Yo creo que un minuto. No, menos de un minuto. Miren, sí, ya llevamos 39%, 40%. No creo que se demore tanto. Menos de un minuto. Y ya vamos a tener el emulador instalado y listo para poder jugar. O sea, listo pero no listo. Le damos a finalizar. Y bueno, si no se les crea el
el acceso directo en el escritorio, ustedes solamente en el buscador o aquí, bueno, ahí yo tengo ahí aparecieron los dos Citra, pero colocan aquí en el buscador Citra y aquí va a estar Citra Canary o el que sea. Voy a buscar la ubicación del archivo para dejarlo en el escritorio. Por ejemplo, yo voy a utilizar el Canary. Listo, ahí lo dejé en el escritorio para que ustedes vean que ahí está para abrir. Y abrámoslo. Lo vamos a abrir y no aparece nada, ningún mensaje, todo ok. Ok, una vez ahora instalado el Citra, lo que tenemos que hacer es mover la carpeta de complementos hacia la ubicación donde está Citra, que es en la carpeta roaming. Como yo le expliqué en emuladores anteriores, la forma de ingresar a esa carpeta es entrando a su disco duro, apretando la casilla para que las carpetas que estén ocultas se vean. Ese es como un método para entrar a esa carpeta en sí. Pero otra forma más fácil, que encuentro que es más sencilla, es ustedes aprietan Windows más R y les aparece el ejecutar. Otra forma también, ustedes pueden poner aquí ejecutar y ahí le aparece la aplicación de ejecutar. Es lo mismo. Entonces Windows R y ustedes escriben lo siguiente. Signo de, o sea, porcentaje, app, data, porcentaje. Y le dan a aceptar. Eso, solo eso. Y ustedes llegan automáticamente a la carpeta roaming. Ustedes en roaming tienen que buscar una carpeta que se llame Citra. En el caso de que no le aparezca la carpeta Citra, quiere decir que ustedes nunca jamás han ejecutado o han abierto el emulador Citra. Si ustedes instalan el emulador y no abren el Citra, no les va a aparecer esta carpeta. Pero da lo mismo, si en el caso que no les aparezca, ustedes nueva carpeta y le ponen Citra y eso sería todo. Eso es en el caso de que no les aparezca. Pero como yo ya abrí Citra, como ustedes ya vieron, yo ya abrí Citra, al momento de abrir el emulador se crea automáticamente esa carpeta. Así que ojo con eso, ojo con eso. Entonces vamos a la carpeta Citra y aquí mismo le damos clic derecho. Voy a agrandar esto. Clic derecho, pegar. Yo ya las había pegado, pero en el caso de ustedes, si no estaban las carpetas, solamente le dan a pegar. Pero bueno, yo voy a reemplazar. Es lo mismo, listo. Ahí está listo la carpeta Citra del roaming. Y listo, ya tenemos instalado el emulador y listo para jugar. Yo aquí tengo 3 juegos que los voy a probar enseguida. Los vamos a abrir. Vamos a añadir nuevo directorio de juegos. Escritorio. Yo las tengo aquí en la carpeta juegos. Y ahí están los juegos. Como pueden ver, el de Mario y el de Monster Hunter no están testeados. O sea, puede que el juego no me corra o simplemente... O sea, puede que me corra bien o puede que simplemente no me corra y explote y no pase nada. Pero en el caso, por ejemplo, de Pokémon Sol, dice que está ok y listo para jugar. Así que me voy a ir a la segura y voy a abrir el de Pokémon Sol y le voy a dar doble clic. Listo. Ahí está el juego. Voy a salirme. A ver. Archivo. Emulación. Parar. Listo. Vamos a configurar el emulador porque es súper importante eso. Configuración básica. Entonces nos vamos a ir a emulación y nos vamos a ir a configurar. Acá. En configuración podemos modificar en general la velocidad de emulación. Ahí podemos hacer que la velocidad de la emulación vaya súper rápido o muy lenta, dependiendo como quieran ver el juego. Pero lo dejan tal cual. En web yo creo que también. En depuración sí, también se deja tal cual. Y en UI, aquí ustedes pueden cambiar el idioma de la interfaz. Yo lo tengo en español. Le pueden cambiar el tema. Por ejemplo, like colorful o dark colorful. Ahí ustedes ven. Tamaño del icono, etcétera. Vamos a sistema. En sistema aquí ustedes pueden cambiarle el nombre de del emulador. Yo por ejemplo le voy a poner Oscar o fulano.
el cumpleaños, el idioma, le vamos a poner español, salida de audio, país, Rusia, no sé por qué Rusia, Chile, somos de Chile, le vamos a poner Chile. Y listo. Listo, en la parte de gráficos, aquí ustedes pueden poner la resolución como quieren que se vea la pantalla del emulador. Yo lo tengo en 4X, porque mi pantalla tampoco es muy grande, así que con 4X yo considero que se ve súper bien. Dependiendo de la pantalla de ustedes pueden ponerle 6X, 4, 3, dependiendo. En el caso mío yo le voy a poner 4X y yo creo que es suficiente. Ok, le damos aquí en avanzados. En avanzados dejen todo esto marcado. Si no me equivoco, la multiplicación precisa está desactivada. No recuerdo cuál es la que está desactivada. Si no me equivoco es la de activar sombreado, no sé. Pero déjenlo tal cual así como aparece en mi configuración. Le damos a audio. Aquí en audio lo dejan tal cual como se ve aquí, por defecto. Y bueno, aquí en los controles, la configuración que ustedes quieran para poner los botones del teclado. O pueden también agregarles controles externos, no hay ningún problema en eso. Ok, entonces ya revisé todo, ¿cierto? Gráficos. Aquí en gráficos tienen que tener esto activado, de activar los filtros. Y yo creo que eso sería suficiente. Ah, se me fue algo. Bueno, aquí le damos OK. Vamos a cerrar esto. Como recomendación, si tienen tarjeta de video Nvidia, ustedes lo que pueden hacer es en clic derecho en su escritorio, panel de control Nvidia, para mejorar el emulador en sí. Le dan a clic derecho y listo. Ahí se abrió la ventana. Aquí en la pestañita de controlar la configuración 3D, se van a configuración de programa y ustedes pueden seleccionar el archivo Citra, que es este, o si no les aparece le dan a agregar y buscan dónde está Citra, seleccionan a Citra y en procesador le colocan, por defecto viene gráfico integrado, pero para que funcione mejor el emulador pueden ponerle procesadores de Nvidia de alto rendimiento. Y acá abajo le dan a aplicar. Y le dan a aplicar y esperan que... Listo. Eso. Esa sería como la configuración básica para que el emulador funcione súper bien y no tengan ningún problema. Y bueno, ahora probemos un juego para que vean realmente cómo funciona. Vamos a probar el Pokémon Sol. Vamos a probar los 3 juegos igual. Español, empezar a jugar. Ustedes, bueno, yo lo configuré para que la pantalla quede muy grande, la principal, que es la que aparece arriba del Nintendo. Pero ahí ustedes pueden configurarlo. Y ahí está el emulador. Encuentro que se fue súper bien. Quiero bajarle un poco el volumen porque mis audífonos van a explotar. Ahí sí. Y funciona súper bien. Aquí ustedes en ver pueden ponerle pantalla completa. Y ese es el emulador. Vamos a probar otro. Probemos otro. Archivo, o sea, emulación. Vamos a parar. Y por ejemplo, el